el perdón. La vida en sí, entiendo yo, se fundamenta en relaciones. Somos seres creados para vivir relacionados. Nos relacionamos en todos los espacios que ocupamos, ya sea del hogar, ya sea en el trabajo, en la universidad, en el supermercado. Siempre estamos interactuando y la vida se desarrolla en medio de ese tipo de actividades, la relación. Y las relaciones, alguien decía, las relaciones o nos hacen o nos deshacen. Nos hacen o nos deshacen. Es decir, dependiendo de cómo nosotros nos relacionemos, vamos a pasarla bien. O de igual manera vamos a pasarla mal. Porque no es fácil, pienso yo, manejar las relaciones. Y en ese orden de ideas tenemos que tener mucha disposición al perdón. Decía yo que lo ideal realmente sería que nosotros no hiciéramos sentir mal a otra persona, que no le hiciéramos daño, ni con palabras ni con acciones. Eso sería lo ideal, no hacer sentir mal ni hacer daño a nadie. Sería lo ideal. Más sin embargo, la Biblia dice que el varón que no ofende en palabras es un varón perfecto. Y no somos perfectos. Nadie que yo sepa es perfecto. Todos tenemos imperfecciones. Y por esa razón somos propensos a hacer daño o a que nos hagan daño, ¿verdad? Porque tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes formaciones, idiosincrasias, culturas. Eso es bastante complicado. Eso es como, por ejemplo, el perdón que nos otorga Dios en su palabra. Lo ideal realmente sería que una vez convertidos a Cristo y entendiendo el amor de Cristo y la misericordia de Cristo, nosotros no volviéramos a tener nada que ver con el pecado. Eso sería lo ideal. Que desde que usted se convirtió, usted empieza una vida tan limpia, tan transparente, tan pura, que eso sería lo ideal. Pero igual no es posible, no es posible. Por eso es que la misericordia de Dios es tan infinita y tan grande, porque yo pienso que Dios no solamente nos perdona el pecado, ¿no?, sino que también perdona nuestros pecados. Porque aún después de ser lavados, de ser purificados, de ser santificados, no estamos exentos de equivocarnos y de cometer errores. Yo siempre digo, y lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia tiene instrucciones para que nosotros viviéramos de una manera que no nos equivocáramos. Mas sin embargo, no es posible. Es como decir, si todos observáramos, siempre se me ocurre a mí pensar en eso, si todos observáramos las normas, por decir algo, de tránsito, si todos cuando salimos a la calle conduciendo un vehículo tuviéramos una conciencia tan responsable
de conducir responsablemente, yo pienso que la mayoría muchos accidentes se evitarían. Porque hay lugares donde está muy demarcado el pare, la flecha y todas las señales de tránsito. Si las observáramos, evitaríamos muchos accidentes. Pero pienso que muchos accidentes se dan al violar esas normas que están establecidas. Se pasó el semáforo en rojo, no hicimos el pare, cogimos en contravía, hicimos, en fin, y ahí está el accidente. Y el Evangelio tiene como esas señalizaciones, que si haces esto, que haces aquello, que haces lo demás. Y la Biblia dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Pero más sin embargo nos equivocamos, y es triste tener que aceptarlo, pero es la verdad. ¿Quién después de haber bautizado, de haberse convertido, no ha cometido otra falta? No se ha equivocado. Honestamente yo creo que ninguno podemos decir, yo jamás, yo me convertí y ya quedé un santico perfecto. Usted y yo estaremos perfectos el día que nos muramos, porque del ataúd si todos estamos quietecitos, no hay nada que hacer. Pero mientras que estemos moviéndonos y hablando, la vamos a embarrar, y discúlpeme la expresión, porque somos propensos a eso. Entonces por eso el Evangelio dice, estas cosas las escribo, dice Juan, y son cosas muy importantes, obviamente, y dice, para que no pequéis. Eso es lo que Dios quisiera. Más sin embargo, Dios, conociendo nuestra debilidad y nuestra flaqueza, dice, pero si alguno, y esa carta no está escribiéndole a los impíos, sino a los creyentes, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Dios. No debemos entender eso como una puerta para pecar, porque el pecado deja consecuencias. Es cierto que Dios perdona, pero quedan secuelas, quedan consecuencias. Lo mejor es siempre evitar y permitirle a Dios ser Él el Rey, el que manda en nuestra vida. Gloria a Dios. Hablando del perdón por tantos errores que cometemos, que entre otras cosas yo decía, ¿cuántos no he cometido yo aquí? Así que lo mejor es que me perdone y ya, porque el varón que no ofende en palabras es perfecto, y ya insisto, yo no lo soy. Viendo el perdón y el cristiano, es decir, cómo debemos los cristianos afrontar las situaciones del perdón. Y yo creo que viéndolo bien, esencialmente decía yo, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros ante todo? Porque a mí me gusta en la Biblia que a veces hay, digamos, como una prolongadísima normas de lo que son los deberes y la responsabilidad de los cristianos, pero de repente se resume a unas poquitas cosas que debemos de entresacar de tantos mandamientos, de tantas normatividades, sacar lo esencial. Entonces Santiago, después de hablar tanto de la ley, tanto de una cosa y tanto de la otra, dice, bueno, la religión pura y sin mancha, ¿cuál es? Dedíquense a la caridad.
Miren la gente que está necesitada, acérquense a ellos, denle amor, compartan, ayuden, las viudas, los huérfanos, los presos, los enfermos, los desvalidos, los que necesitan de algo o de alguien que les ayude, que les aliente, que les anime. Hagan eso. Y parecería que dice, porque a la hora de la verdad eso es más importante que cualquier otra cosa. Pablo, escribiendo a los Gálatas, también explica todo ese procedimiento de la ley, de los mandamientos, de los preceptos y todo eso en que se enredaban los fariseos y los saduceos. Y él dice: el fin de la ley es Cristo, y el mandamiento por excelencia es que os améis unos a otros. Entonces, de repente se va a unos resúmenes interesantes y descomplicados. A veces los seres humanos complicamos tanto las cosas cuando son tan sencillas y tan elementales, pero nos damos a la imaginación y a la argumentación y nos perdemos en medio de esos argumentos y pasamos inadvertido las cosas esenciales de la vida. Y vamos a ver en la palabra de Dios, hablando del perdón, por ejemplo, que lo que decía yo y lo que dice la Biblia en el profeta Miqueas, hablábamos de eso, porque era como una pregunta interesante. Bueno, ¿con qué me debo presentar o con qué yo me presentaré al Señor? ¿Qué cosas en verdad son las que agradan a Dios? En otras palabras, se está como preguntando el pueblo: ¿qué es lo mejor que yo debo de hacer? ¿Qué es lo mejor? Porque ellos podrían, y de hecho estaban haciendo muchas cosas supuestamente para Dios, y está bien, porque es que no es fácil. Si a veces a usted y a mí se nos hace tan complicado dar, por ejemplo, un regalo a alguien, para mí no es fácil darle un regalo a alguien, porque pienso: ¿qué le doy? Una camisa, no, él tiene muchas. Una loción, no, yo voy a saber qué olor le gusta a él. Y es como tan complicado dar un regalo para agradar, para quedar bien. Es muy complicado. Pensemos en Dios. ¿Qué será lo que a Dios le agrada? ¿Cómo hago yo para que Dios se agrade de lo que yo quiero hacer, o ofrendarle a Él, o darle a Él? Porque ese fue como el problema, aunque no era tanto entre Caín y Abel, ¿no? Pero bueno, el asunto es que en Miqueas capítulo 6, esa era la pregunta del pueblo. Ya saben ustedes, Miqueas 6:6, lo que pide Jehová. Y es interesante lo que Dios pide, y además dice que es bueno. Y si es bueno y Dios dice que es bueno, es que es bueno. Y ahí deberíamos fundamentar nuestros principios y nuestros valores en lo que Dios dice que es bueno. ¿Y qué dice Dios? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todo eso se puede hacer, y de hecho lo hacían y estaban dispuestos a hacerlo. Pero el profeta le habla al pueblo y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Eso es importante. Es bueno, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Y fíjese que dice: solamente hacer misericordia, hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. No pide más.
solamente, dice él, justicia, misericordia y humildad y sencillez. Eso pide Dios según el profeta, y dice que Él nos ha declarado lo que es bueno: justicia, misericordia y humildad. Pero vamos a entrar en el tema más directamente. ¿Qué es el perdón y qué es la misericordia y qué es la gracia? El perdón siempre lo entendemos sencillamente como un acto en que alguien me ha hecho daño o yo le he hecho daño, por la razón que sea. Entonces surge una diferencia. La Biblia, por ejemplo, dice que nuestras rebeliones hicieron ocultar el rostro del Señor para no ver, y vino una separación, porque cuando hay una ofensa o cuando hay un desacuerdo, por lo general las personas nos separamos, nos abrimos, al punto que nos privamos de la comunicación. No queremos saludar, no queremos hablar, porque bueno, nos sentimos afectados, nos sentimos mal. Perdón es sencillamente entonces cuando surgen esas diferencias que nos llevan a extremos que no deberían llevarnos. Nosotros deberíamos ser tan comprensivos y tan entendidos en saber siempre tomar y ver el lado bueno de las cosas. Procurar pensar que esa persona dijo eso o hizo eso, no por lo que yo pienso que lo hizo, tal vez por otra razón, pero buscar no amargarme la vida, no hacerme daño, porque lo que siempre pensamos es como lo peor. Y entonces se rompe la comunicación. Y ahí hay necesidad entonces de perdón para volver a restaurar algo que se dañó. Y misericordia, y gracia. Gracia en la Biblia significa favor, y sobre todo favor inmerecido. Gracia es recibir algo que usted no merece y que nadie está obligado a dárselo. Por ejemplo, ir a un matrimonio, usted no está obligado a llevar un regalo, pero usted decide y decidimos llevar un regalo. Es una gracia, es un favor, pero nadie le dijo tiene que hacerlo. Gracia es yo dar algo sin que nadie me obligue a hacerlo, no, de pura voluntad y naturalmente, espontáneamente. Gracia, favor inmerecido, darle a alguien lo que no merece, pero yo lo hago merecedor porque quiero darle ese regalo. Y misericordia sencillamente es un perdón. Digamos, la misericordia no solamente sirve para que seamos movidos a perdonar, sino a perdonar de la mejor manera y a perdonar en una actitud restauradora. Muchos quizás perdonamos, pero nunca quizás restauramos. Y solo la misericordia, pienso yo, permite al hombre o a la mujer perdonar y restaurar. Porque muchos ofrecemos tal vez un perdón, pero muy condicional. Yo te perdono, pero eso sí, si la vuelves a embarrar ya sabes.
Yo te perdono, pero tienes que cambiar. Yo te perdono y eso parece razonable y es respetable, porque quién más no quisiera en verdad que no se vuelva a repetir esa conducta. Pero ¿quién garantiza que no se vuelve a repetir? Nadie, porque el ser humano sigue siendo ser humano. Entonces por eso los problemas a veces son interminables, porque hay perdones, hay perdón sin olvido. Y en cualquier momento que volvamos a tener otras dificultad, recordamos, acuérdate. Entonces quiere decir que no hay perdón. Y no hay perdón porque no ha habido misericordia. Eso es como que Dios nos dijera: bueno, yo te perdoné, pero volviste a embarrarla. Por eso es que el perdón es tan sin límites. ¿Y recuerdan eso? Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Yo no sé si era que Pedro en verdad había perdonado y estaba ya como cansado de eso. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Y ya ustedes saben eso. Por ahí estaba el ingeniero Luis, que maneja muy bien los números, haciendo una operación de multiplicación. 70 veces 7, ¿cuánto da eso? Y él me dijo: pastor, eso es sencillamente sin límites. Eso lo que está diciendo es que uno debería estar tan dispuesto a perdonar sin límites. Yo sé que usted está diciendo: sí, pastor, pero yo no le jalo a eso, que eso es muy fregado. Yo hasta cuándo pues tengo que estar perdonando. Y claro, usted y yo tenemos razón, como humanos que somos, y bueno, lo que somos. Pero si fuéramos a darle lugar a Dios, ¿verdad? Y a entender el amor de Dios y la misericordia de Dios, no nos queda otra. Porque Dios no nos dijo: ya te perdoné, y como volviste a cometer el error, yo ya no sé qué hacer contigo. Dios siempre sigue esperando. Dios siempre sigue extendiendo su misericordia y su amor. Dios nunca dice ya. El que dice ya es usted, soy yo. Pero Dios nunca. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Con amor eterno te he amado. Oiga bien, amor eterno. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Quiere decir que es un amor infinito. Nunca termina. Por ninguna razón, por ninguna equivocación. Dios siempre sigue esperando. Hay cosas que la gente dice: yo no las perdonaría. Por ejemplo, una infidelidad. Yo no sé cómo será eso, porque nunca lo he vivido, gracias a Dios. Pero una infidelidad debe ser cosa terrible, ¿verdad? Y se nos hace muy difícil. En lo que yo oigo a la gente es: yo perdono cualquier cosa, pero menos una infidelidad. Y yo creo que eso debe ser muy duro a los hombres que les ha tocado vivir eso, y obviamente a las mujeres, porque eso es triste. Ayer hablábamos con mi hijo, ¿verdad? Y me parece interesante. Yo le aprendo a él muchas cosas. Vaya a creer, porque tiene unas reflexiones muy importantes. Y él decía algo muy sabio. Él dice: papá, yo creo que en la vida hay límites. Todo tiene límites. Y lo que uno no debería es traspasar los límites. Porque es que traspasar un límite es muy complicado. Porque puede ser que sí,
se perdona y todo, pero queda por ahí algo, queda una secuela, humanamente hablando, porque cristianamente hablando no debería quedar secuela. No debería quedar secuela. Cuando a mí Dios me perdonó, yo estoy seguro que no quedó ninguna secuela. Y cuando Dios le perdonó a usted, es que sabe que dice Dios, que Él cogió nuestro pasado y nuestros errores y nuestras equivocaciones y las echó a lo profundo de la mar. Aleluya, aleluya, aleluya. Que Dios tan infinito tenemos. Y hay otro texto que dice que Dios cogió nuestros pecados y los echó a sus espaldas. ¿Cuál era la espalda de Dios? ¿Te ha pensado eso? Si Dios todo lo llena, si Dios es infinitamente Dios, y yo pensaría que no tiene espalda, pero por decir el profeta algo, ¿qué hace Dios con todo eso? Lo echó atrás. ¿Y a dónde es atrás de Dios? Dios no tiene espalda, porque Dios lo llena todo. Simplemente Él dice: yo deshago, deshice vuestras rebeliones y nunca más me acordaré de vuestros pecados. ¿Lo dice, sí o no? Nunca más. ¿Aprendemos de Dios, sí o no? Es duro, porque somos egoístas y somos vengativos y somos malos. ¿Para qué que sí? Solo Él es bueno. Solo Él es bueno. Dele gloria al que es bueno. Aleluya, aleluya. Fíjense ustedes que la misericordia actúa en favor del pobre, del necesitado. Pobre no es solamente el que carece de cosas materiales, ese es un tipo de pobreza. Pero muchísimos, somos pobres de amor, somos pobres de sabiduría, carecemos, en otras palabras, de muchas cosas. Y resulta que yo las tengo porque Dios me las dio. Ni siquiera son mías, Dios me las dio. Y entonces lo que la misericordia hace es actuar en favor del necesitado y le otorga más de lo que podría darle, de lo que es normal darle, le otorga más. La misericordia va más allá, porque no tiene tampoco límites. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces digamos que el perdón y la misericordia, el perdón, óigase bien, y la misericordia son parte fundamental del carácter de Dios. Nosotros lo que deberíamos es apropiarnos de lo que es el carácter de Dios. Cuando yo digo carácter de Dios, yo entiendo lo que en sí encierra Dios. Por ejemplo, Dios es amor. Ese es el carácter de Dios. Eso es propiedad de Dios. Usted no puede dar amor del suyo, porque el suyo es egoísta, el suyo es interesado, el suyo no es buen amor, es muy condicional. Amén. Solo el que recibe el amor de Dios puede dar verdadero y puro amor, porque solo ese es el amor puro, el amor ágape. Amén. Recuerda toda esa lista que habla Pablo a los Corintios, capítulo 13. Todo lo que se puede hacer y se hace en aras de ser amorosos. Pero a la final dice: si yo doy todos mis bienes, fíjese qué bonito eso, ayudar a los pobres. Pero ojo,
hay que hacerlo con el amor de Dios. El amor de Dios. Si yo diere mi cuerpo para ser quemado, tremendo, yo no lo haría, por ejemplo. Pero no tengo amor. Qué sacrificio tan grande, y no sirve para nada. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor es misericordioso, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita. Esa es una calidad de amor única. Bueno, eso es calidad de vida. El que vive así tiene una vida hermosísima. Amén. Eso es calidad de vida. Yo creo que las cosas que más daño hacen a la vida es el odio, la envidia, el rencor, la avaricia, la codicia, la maledicencia, la amargura. Eso es lo que daña la vida. Pero quien se despoja de esa basura está llamado a vivir en paz y en armonía con Dios y sus semejantes. Dele gloria al nombre de Jesús. El perdón y la misericordia son parte del carácter de Dios. Porque Dios es el ejemplo del perdón. El perdón sin límites. Amén. Y la misericordia sin límites. Estamos leyendo este salmo que me fascina mucho. Mas tú, Señor, dice el salmista, mas tú, Señor, es lindo porque se trata de la oración pidiendo la continua misericordia. Oración pidiendo la continua misericordia. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente. Además de misericordioso es clemente. Yo no sé eso qué quiera decir, pero me suena muy bueno. Clemente, misericordioso y clemente. Amén, amén. Quisiera saber griego para saber qué raíz es esa. Clemente. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Dejémoslo así por ahora. Pero suena bonito. Amén. Gloria a Dios. Y leen. Que Dios se aire. Oiga, qué paciencia la de Dios. ¿Cómo no se ha airado? Pero Él se va a airar. Porque dice que es lento. Y de ahí que la gente dice, si hubiera Dios, ya hubiera destruido toda esta manada de humanidad tan pervertida y no sé qué. Dios no hay. Sí hay Dios. Sí hay Dios. Aleluya, aleluya. Hay un Dios clemente, hay un Dios misericordioso. Aleluya. Que la toma muy suave. Lento para la ira, pero grande. Usted sabe la palabra grande. El amor de Dios es grande, eso es súper relativo, solo cabe. Grande. En misericordia. El problema de nosotros es que somos lo contrario. Grandes para la ira. Me la hizo y me la paga. ¿Se acuerdan? Eso lo vamos a ver el próximo domingo, porque ya voy a acabar. ¿Se acuerdan que ese fue el problema de ese hombre? Eso es tremendo, ¿no? Léaselo para el próximo domingo. De San Mateo 18, ¿se acuerdan? A ese hombre, ¿se acuerdan que le perdonaron 10,000 talentos? Debía ese señor. Porque fue un siervo que llamó, un rey que llamó a sus consiervos. Vengan a ver, arreglemos cuenta. Y apareció uno que le debía 10,000 talentos. Dicen los estudiosos que equivale a 60,000
días de un sueldo mínimo. No estoy exagerando. 60,000 días de un sueldo mínimo equivalían en ese entonces 10,000 talentos. Siendo más objetivo, son como 230 años de trabajo para pagar la deuda. ¿Cuándo creen ustedes que podría haber pagado ese señor esa deuda? 230 años trabajando. Por Dios, estaba muy endeudado. Esa era la deuda suya y era la deuda mía. Por Dios, ¿quién la iba a pagar? Nadie. Por eso yo amo a Jesús. Por eso bendito sea su nombre. Porque Él pagó lo que yo no podía pagar. Él lo pagó por mí. Él lo pagó por usted. Él lo pagó por todos. Aleluya, gloria a Jesús. Oiga bien, ¿y cómo así que le perdonan nada más y nada menos que 10,000 talentos? ¿No? Y él se fue feliz. Claro, ¿quién no se va feliz? Se fue feliz. Y ese siervo que acaba de perdonar, ese tenía otro consiervo y le debía, digámoslo de alguna manera, le debía una lagaña. Sí, una lagaña porque eran, fíjese usted, comparativamente cuando eran 100 denarios, lo otro eran 10,000 talentos, moneda dura, dólares, euros, yo qué sé. El otro debía 100 denarios. Se dice que 100 denarios equivale a 5 meses de sueldo mínimo para quedar a paz y salvo. Es decir, mientras que aquel tenía que trabajar 230 años para pagar esos 10,000 talentos, este tenía que trabajar 5 meses para pagar 100 denarios y ya. Una bicoca. ¿Saben qué es bicoca? Cosa poquita, digo yo. Mi diccionario, pues. Cosa poquita, algo insignificante. Y entonces el consiervo de ese siervo hizo lo mismo que hizo el siervo con el rey. ¿Sí me estoy explicando? Y vino y se le arrodilló. Le dijo: ay, no tengo cómo pagarte. Perdóname, perdóname. Y dice que haciéndose de él, lo perseguía y le decía: págame, págame. El perdón incorrecto, porque ese es un tipo de perdón malísimo. Págame porque me debes, págame porque me debes, págame, págame. Entonces el rey se enojó con él y dijo: siervo malvado, malo, ¿cómo así que yo te perdono todo lo que te perdoné y tú no perdonas eso? ¿Quieren que lo leamos para terminar? Porque seguimos con esto que me parece muy importante, porque esto hay que saberlo. Estamos en San Mateo 18. Entonces dice San Mateo 18, verso 26: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo el consiervo, los que pasaban se entristecieron mucho. Claro que eso duele. Y fueron a referirle a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti. Esa es la palabra clave. ¿No debías tú tener misericordia? Ir más allá del págame. Porque qué bonito cuando hay un perdón restaurador. Que yo siento que en verdad, porque uno siente, uno obviamente siente cuando alguien le perdona de veras o con sinceridad, o cuando le quedó por ahí como una espinita. Hermanos de mi alma, si Dios nos perdonó, que no hay la menor duda de eso, 10,000 talentos, ¿por qué no perdonar 100 denarios? Y no de cualquier manera, haciendo sentir bien al hermano. Eso es tan bonito. Yo he vivido experiencias y las escribo en un libro que ya casi sale, de personas que por alguna razón me han hecho daño y yo nunca más me volví a acordar de esas personas. Y después de los años yo veo cómo se me acercan. Que qué bonito un perdón, que lo vamos a ver después, que haga sonrojar al enemigo. Porque haciendo eso dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, brasas encendidas. Porque no habrá quizás más vergüenza que usted hacerle daño a alguien y ver que ese alguien se vuelca a usted con amor, con servicio, con sinceridad, y como que nada. No me diga que eso no da pena. Uy, qué pena de esa hermana, qué pena de ese hermano. Yo como la embarré con esa hermana y con ese hermano, y mire ese hermano cómo me trata. Qué pena. Vea, le aseguro que usted y yo no sabemos cómo acercarnos a él y decirle, qué pena me da, qué pena me da, porque tú haces algo que me hace sentir apenado. ¿Cómo yo te pude hacer mal si eres tan limpio? Aleluya. Si eres tan sincero, si eres tan buena gente, ¿cómo te pude hacer mal? No te preocupes. No te preocupes. Esas palabras de José tan lindas, ¿cierto? Esos hermanos se apenaron con José. ¿Se acuerdan de José? ¿Ah? Y no sabían cómo hablarle a su hermano. Muchachos, tranquilos, hombre. Paren bolas a eso. En mi versión, ¿no? Porque la Biblia dice otra cosa. Pero así sencillamente, eso es lo que les digo. Lo que ustedes pensaron para mal, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno, porque Dios lo encaminó para bien. Dele gloria a Jesús. Dele gloria a Jesús. Póngase de pie. Y lo invito a que sigamos en estos temas, porque en verdad es importante saber qué es lo bueno, qué es lo que Dios quiere de nosotros.